Hola iglesia, bienvenidos a una nueva transmisión aquí en el lugar donde lo imposible no existe. Estamos en el año 2023, el año de una nueva historia. Bienvenidos a nuestra casa. Quédate y escucha la programación que tenemos para ti en esta semana. Y ya estamos listos para este 5 de febrero, nuestro día de Primicias Party. Así que trae lo mejor para Dios, lo primero del año, y bendice a toda tu casa y a tu familia. Recuerda que tenemos 2 experiencias presenciales, a las 9 y 11 de la mañana. Nuestros hijos son muy importantes para The Line Church, así que esta iglesia ha preparado un espacio muy especial para ellos. Tráelos a Biblionautas y no deje que se pierdan de esta experiencia. Todos los martes aquí en The Line Church tenemos los ayunos, así que no te pierdas un espacio para que te conectes con Dios. Este 8 de febrero a las 7 de la noche aquí en tu casa no te puedes perder el tema Estrategias para un 2023 financieramente saludables. Ven, no te quedes en casa. Si eres de los que les gusta compartir con tus hermanos y comer delicioso, te esperamos en nuestra cafetería The Line, donde tenemos lo mejor para ti. Nosotros somos una iglesia diferente y aquí puedes ser voluntario por un día. Si quieres servir en nuestra casa, acércate a nuestro counter de información. ¿Te gusta bailar, danzar o alabar a Dios? Te invitamos al Ministerio de Danza, donde puedes alabar a Dios de una manera creativa. Podrás disfrutar de este privilegio desde los 6 años en adelante en 2 ministerios, Danza Kids de 6 a 12 y Danza Normal de 12 en adelante, donde podrás comunicarte con Paola Ibáñez. Recuerda que febrero es el mes de proezas, así que mantente conectado a nuestras redes sociales para que estés muy pendiente de todo lo que tenemos para ti. Mes de proezas, amén. Y el Señor es fiel, ¿verdad? Llegamos a un segundo mes con una poderosa promesa y pues quisiera hoy invitarles a recordar un poco esas buenas cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y también el Señor hoy me recordaba que en este año también hemos consagrado nuestros proyectos, nuestros planes al Señor y también nuestras finanzas, ¿verdad? Y hoy el Señor me inquietaba con una palabra que se encuentra en Deuteronomio 28, 19 y dice: el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos que Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Amén. Entonces el Señor siempre pide de nosotros obediencia. Y el Señor es bueno y hará proezas. Y las finanzas no serán excepción en este año. Por eso el Señor dice que nos pondrá por cabeza. Y ponernos por cabeza es que siempre tengamos en nuestro corazón, que tengamos en nuestra mente los principios del Señor, los principios del reino. Y los principios del reino nos hablan de diezmos, ofrendas, primicias. Vamos a celebrar fiesta de primicias este domingo. Y pues la intención hoy es que creamos al Señor este año por proezas en nuestras finanzas. Creamos en un año de abundancia para nuestras familias. Creamos en un año en el que el Señor va a cumplir esos sueños grandes que tenemos. El Señor siempre me ha inquietado a pedirle cosas grandes, o que tenemos un Dios grande. Y también el Señor me inquietaba un poco sobre, nosotros hacemos planes, ¿verdad? Pero a veces no consultamos al Señor cuáles van a ser esos planes. Así que preguntémosle al Señor cuáles son esos planes como administradores de las finanzas que el Señor nos entrega este año. Quizás tengamos que hacer cambios, tengamos que administrar mejor, tengamos que diversificar nuestras inversiones, tengamos que cambiar de trabajo, ¿verdad? Si queremos ver cambios, tenemos que atrevernos este año a hacer cosas nuevas y diferentes con la bendición del Señor, porque el Señor dice que este año seremos cabeza y no cola. Amén. Entonces pues traigamos todos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. Bueno, buenas noches. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy aquí presencialmente, quienes se están conectando a nuestras redes sociales.
Bienvenidos a este miércoles de enseñanza. Y hoy estamos con un tema muy especial. Estamos entrando y tengo hoy el privilegio de abrir mes de proezas, y hoy con un tema más allá de tus límites. Y hoy una palabra relevante. Estaba en estos días repasando algo que tiene mi hijo en el colegio, que estábamos viendo Éxodo, la historia de Moisés, Éxodo capítulo 3. Ahí encuentran en sus Biblias, en la Reina Valera, empieza el título y dice el llamamiento de Moisés. Y encontramos en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 11 exactamente, después de que versículos anteriores nos dimos cuenta, Dios aparece a Moisés. Él estaba pastoreando, les voy haciendo una narrativa muy rápida, él estaba pastoreando en el desierto las ovejas y estaba cerca del monte Oreb. Y entonces tiene ese momento, ese encuentro con Dios, y sucede esa escena que todos hemos visto en el relato bíblico de la zarza ardiendo. Entonces llega el momento en donde Dios le habla a Moisés y le hace ese llamado. Y le dice, ¿para qué lo está llamando? Y le dice, te voy a enviar a que rescates al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces en el versículo 11 de ese capítulo 3, Moisés contesta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y eso es en lo que me quiero centrar, en esa respuesta de Moisés con esa duda. ¿Quién soy yo? ¿Cuántos hemos estado en esa situación en donde nos hemos visto de pronto un poco abrumados por las circunstancias, en las áreas que sean de nuestras vidas, y nos hemos visto ahí como un Moisés, viendo alguna oportunidad al frente, pero no creyendo que fuera para nosotros, porque nos decimos, ¿quién soy yo? Entonces, por eso este mensaje, más allá de tus límites. Pero para entender quién soy yo, y es muy importante quién soy yo, debemos saber quiénes somos nosotros. Sobre todo como creyentes, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Miren, yo recuerdo hace 15 años, mi esposa, en esa época éramos novios, me regaló una Biblia. Pues la Biblia que hoy en día uso es una Biblia de estudio. Y la Biblia tiene un título y dice la Biblia del diario vivir. Así dice. Y con el tiempo yo fui entendiendo que para nosotros como creyentes es relevante la Biblia en nuestra vida diaria. Lo es. Y entonces, si uno dice la Biblia, ¿por qué es tan relevante? Y tenemos que darnos cuenta que es más que un libro. Y lo sabemos, de alguna manera. Y es un libro muy importante. De hecho, ustedes buscan, googlean y encuentran que es el libro más vendido en la historia de la humanidad. 5.000 millones de copias. Le sigue el Don Quijote, 500 millones de copias. Lo supera 10 veces. O sea, vale la pena leerlo. Pero es más que un bestseller. Es más que eso. También es un documento histórico, ¿cierto? Y lo avala o lo respalda todos los hallazgos arqueológicos que muestran coincidencias con los datos bíblicos. Pero es aún más que eso. Es aún más que eso. Es muy importante. Entonces acá viene una pregunta para todos nosotros a manera de reflexión. ¿Y por qué para nosotros como creyentes es tan relevante la Biblia en nuestra vida? ¿Por qué no es tan relevante la Biblia en nuestro diario vivir? Y quizás todos podemos tener esta respuesta muy rápida, porque es la palabra de Dios, y es verdad, y es verdad. Pero yo quiero llegar al punto de esa pregunta de Moisés: ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Por eso cuando decimos, claro, esa respuesta parece lógica, parece obvia, es la palabra de Dios, por eso es tan importante, pero nos estamos quedando a medio camino. Y eso es lo que quiero también hoy desarrollar, que no nos quedemos solo en esa parte, porque nos estamos quedando a medio camino ahí con esa respuesta. ¿Y qué dice la palabra? Dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 1,
que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante, en el mismo Juan, en ese mismo capítulo 1, en el versículo 14, dice que el verbo fue hecho hombre y habitó entre nosotros, lleno de gracia, lleno de verdad. Entonces, si me van entendiendo a lo que voy ahí, esos pasajes nos están mostrando que Dios y la palabra no están separados. Dios y la palabra son uno. Cristo es la palabra viva de Dios. Cristo es la palabra viva de Dios. El Señor, nuestro Señor Jesús, se muestra en unión o en un vínculo con la palabra escrita de Dios y Él mismo. Así se muestra. Por eso esa pregunta de por qué es tan relevante, importante la palabra para nosotros como creyentes, entonces la respuesta, sí, porque es la palabra de Dios. Pero nos quedamos en el algo y no podemos perder de vista el quién. Es muy importante. Y otro pilar que nosotros tenemos como creyentes, otro pilar es la verdad, ¿cierto? Y como creyentes creemos que la palabra dice la verdad, por eso somos creyentes. ¿Y qué es la verdad? Pues hay muchos conceptos que vamos a encontrar sobre la verdad y filosofías, doctrinas, el contexto. Hay personas o individuos que tienen o construyen su propia verdad. También lo hay, grupos que construyen su propia verdad. Y todo eso, vamos a encontrar muchas cosas en cuanto a la verdad en el mundo. Pero nosotros como creyentes nos basamos en la verdad escritural, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra sobre la verdad? Porque ahí está la respuesta. Y entonces nos encontramos un pasaje que me encanta por la respuesta que encontramos allí. En Juan capítulo 18, versículo 37. Está ahí Juan con Pilato, el emperador romano, ¿cierto? Está ahí, lo van a enjuiciar y Pilato le hace una pregunta a Jesús. Y le dicen que tú eres rey. Entonces responde Jesús, tú dices que yo soy rey, pero yo para esto he nacido, yo para esto he venido a este mundo, para dar testimonio a la verdad. Y los que son de la verdad oyen mi voz. Eso le respondió Jesús. Entonces, aquí, y después, en el verso 37 le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Pero fue más como una respuesta a este mundo. Como podemos encontrar a mucha gente por ahí filosofando, no, la verdad es relativa. ¿Qué es la verdad? Le faltó él mismo contestarse, la verdad es relativa. Pero si Pilato se hubiera dado cuenta que delante de él estaba la verdad, que lo estaba mirando a los ojos, tal vez no hubiera preguntado qué, sino quién es la verdad. Porque la palabra no es algo que nosotros como cristianos llevamos debajo del brazo. La palabra es alguien que camina al lado nuestro. La palabra nos mueve. La palabra, nosotros caminamos por la palabra. Y eso lo tenemos que saber, lo entendemos. Por eso no nos podemos quedar ante esa pregunta inicial a medio camino. Decir solamente que es la palabra de Dios. Que la palabra es una persona. Y es Cristo. Es Cristo. Y eso le da una mayor connotación. Si esto se nos revela en nuestras vidas, nuestro saber quiénes somos va a ser más claro para nosotros como creyentes. Y entonces, como les decía, encontramos muchos conceptos o muchas apreciaciones acerca de lo que puede ser la verdad, pero nosotros nos basamos en la verdad bíblica. Y ella es la que nos guía, ella es la que nos da las luces, la que nos orienta. Y la Biblia enseña que la verdad es una persona. Y es Cristo. Él mismo, Jesús, le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14 versículo 6, les dijo:
Él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo lo dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Entonces nosotros tenemos que abrir un poco más el lente de nuestro entendimiento y entender por qué la Biblia dice que Cristo es la verdad. Y es que la verdad es parte, es un atributo de la naturaleza de Dios. O sea, Dios es la verdad. Dios es esa verdad. Y la palabra lo dice en muchos textos bíblicos. Es muy amplio diciéndolo. Es reiterativa diciéndolo. Entonces, si es reiterativa, es importante. Por eso lo traigo, por eso lo debemos entender. Por eso esta enseñanza de hoy. Por ejemplo, hay un salmo, el Salmo 18:30. Es un salmo muy bonito. Y dice que el camino de Dios es perfecto, que la palabra del Señor es intachable y que Dios es escudo a los que en Él se refugian. Es precioso ese salmo. Y entonces ese pasaje en el libro de los Salmos nos está enseñando, nos está mostrando que todo lo que Dios hace es fiel y digno de confianza. Es digno de confianza, porque todo lo que dice es verdad, porque proviene de su misma naturaleza. Entonces, tenemos que estar, o sea, podemos correr a Jesús, podemos descansar en Jesús, podemos confiar completamente en Jesús, porque ese salmo que está diciendo, sus caminos son verdad, su palabra es verdad, Dios es verdad, no hay nada falso en Él. El mismo Pablo le dijo a Tito, en Tito capítulo 1 versículo 2, le dijo: Dios no miente. Dios no miente. Y la palabra lo enfatiza aún más, de una manera muy increíble en el Salmo 119 versículo 130. Dice: la suma de tus palabras son verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Miren eso, la suma de tus palabras son verdad. O sea, toda tu palabra, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, toda tu palabra es verdad. O sea, no es que haya unos versículos que sí, otros que tal vez no, toda tu palabra es verdad. Y eso nos va a guiar y nos va a iluminar, y que el Espíritu Santo así lo haga en el entendimiento de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y todo esto es importante porque nos está señalando dónde encontramos todo esto, dónde encontramos esa voz de Dios. Es en la Biblia. Y es confiable entonces la Biblia completamente. Por eso dice la Escritura en un pasaje que todos sabemos, 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Toda la Escritura, así como decía ese salmo, la suma de toda su palabra es verdad. Y ahí lo encontramos. Y ahí estamos en la Biblia y encontramos esa enseñanza y encontramos esa confianza. Y entonces, ¿cómo sabemos o cómo ocurrió eso? Porque eso lo escribieron hombres, ¿no? Pero este pasaje nos está diciendo que es inspirada por Dios. Y Jesús mismo nos dice que eso fue posible por el poder del Espíritu Santo. Fue posible. Él inspiró todo. Él inspiró a esos hombres. Fue posible por el poder de Él. Y el mismo Jesús nos responde. Él mismo nos respondió. Y cuando dijo que cuando el Espíritu de verdad viniera, nos guiaría a toda verdad. Entonces, Jesús allí está diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu que guió, que reveló a los apóstoles y a los profetas del Antiguo Testamento y a todos sus escritores, es un Espíritu de verdad. Y uno puede preguntarse, y acá viene algo muy interesante, y es que yo veía
Y me he preguntado muchas veces en la escritura, cuando uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se hayan escrito al pie de la letra con tanto detalle las obras de Jesús, sus predicaciones, su mensaje, las respuestas cuando lo interrogaban los religiosos de la época, las parábolas que dijo con tanto detalle? ¿Cómo es posible? Porque esos escritos, si bien fueron porque fueron testigos que vivieron con Jesús en esa época, pero lo escribieron años después de su muerte. Y la Biblia no deja cabos sueltos. Y eso me parece increíble, porque podrían decir, no, pero pues, tal vez hay cosas ahí inventadas. Alguien podría objetar eso, pero la Biblia no deja cabos sueltos. Y entonces encontramos un pasaje, Jesús respondiendo en Juan capítulo 14, versículo 26, y Dios dice que el Espíritu Santo, que el Padre enviará en su nombre, les enseñará todas las cosas. Pero lo que sigue es lo relevante de esto. Y dijo, y Él les recordará todo lo que les he dicho. Él les recordará todo lo que les he dicho. Ahí está la respuesta a esa pregunta que por mucho tiempo tenía yo. Ahí. O sea, el Espíritu Santo protegió la memoria de estos hombres que caminaron con Jesús. Por eso les decía ahorita, todo es posible por el poder del Espíritu Santo. Les hizo recordar en detalle. O sea, llevó a estos hombres más allá de sus límites. Hombres que, como varios sabemos, fueron escogidos y no eran hombres perfectos, no eran los más ricos, no eran los más inteligentes, tenían sus personalidades muy distintas a los que escogió Jesús, a los que llamó Él. Muy contados eran eruditos, muy contados. Y tuvieron la capacidad de hacer un recuento y de registrar en detalle toda la obra de Jesús, todo su mensaje, toda su enseñanza. Por eso Él dijo, el Espíritu Santo les recordará lo que yo les he dicho, para que nosotros también lo supiéramos, para que nosotros también lo conozcamos. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios es confiable. Y la palabra de Dios, y Dios mismo, así como le habló a Jesús en Mateo 3:16 y 3:17, cuando fue bautizado y le dijo, este es mi hijo amado, lo primero que dijo Él es mi hijo. Ya hoy voy a esa respuesta. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Tú eres hijo de Dios. Créelo, lo dice la palabra. Sí, yo lo sé, pero es que a veces como que eso nos pasa desapercibidos. Y entonces de pronto nos cuestionamos en qué podemos hacer. Por nuestras propias fuerzas nada, pero el Señor nos puede llevar más allá de nuestros límites. Él solo lo puede hacer. ¿Por quién? Por el poder de su Espíritu Santo. ¿Dónde está? En nosotros. Entonces, no es solamente la Biblia importante, y ese título que yo encontraba de la Biblia del diario vivir no es solamente importante porque es la palabra de Dios, sino porque, como dice Hebreos, es viva y eficaz. Es vida, es real, es Jesús mismo. Cuando Jesús estuvo delante de Pilato, en ese versículo que les decía de Juan, en el capítulo 18, versículo 37, y le responde en Reina Valera, dice, para eso he venido a este mundo, para dar testimonio a la verdad. Usa la preposición a. Otras versiones ustedes van a encontrar que dice para dar testimonio de la verdad, pero ahí cambia, esa preposición cambia un poco el contexto. Por lo menos en Reina Valera está diciendo que Él no solamente viene a hablar de la verdad, sino que la verdad es una fuente de información que habla de alguien. ¿Adivinen de quién? Del mismo, de Jesús. Lo que va a decir la verdad habla de Jesús. Por eso cuando vemos la Biblia la tenemos que ver personificada en Él, porque en Él
es que podemos darnos el aliento que necesitamos y recobrar el ánimo que necesitamos y recuperar las fuerzas que a veces pueden flaquear para saber que es posible, porque ese fue el mensaje. Y Él se vino a mostrar como un ejemplo para llevar una vida y decirnos si es posible vivir una vida que agrade a Dios. Él vino a ponerse ejemplo. Él vino Él mismo a ponerse como ese ejemplo. Y entonces encontramos rápidamente pasajes que nos muestran. En Proverbios 4 capítulo 6 dice que no la dejes, que la palabra, y ella te guardará. No la dejes. Ya sabemos por qué es importante la palabra, porque esa palabra es relevante para nuestra vida diaria, porque la palabra es vital para nosotros. La palabra es vital para nosotros. Por eso dice Colosenses capítulo 1 versículo 17 que Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso es poderoso, ese mensaje. Todas las cosas en Jesús subsisten. Lo dice la Biblia. Nosotros en este planeta Tierra subsistimos por la atmósfera que nos rodea y nos permite respirar y vivir. Espiritualmente, ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos vida espiritual, subsistimos en Él. Él nos pone esa atmósfera como creyentes, en Él subsistimos. Por eso dice la palabra, por eso dice, no la dejes. Estaba hablando de la sabiduría y estaba hablando de la inteligencia, pero está hablando en sí mismo del Espíritu Santo, de la palabra. No la dejes, no dejemos la palabra por ahí engavetada en la mesita de noche o por allá arriba donde ya ni la alcanzan para que no la cojan ni los niños. No la dejen, no la dejes, porque dice, no la dejes y ella te guardará. Ella te guardará en tus pensamientos. Ella te guardará en tu camino. Ella te guardará en tus decisiones. No la dejes y ella te guardará. Y sigue diciendo ese verso 4:6 de Proverbios. Sigue diciendo, ámala y te conservará. Ámala. Porque la mayor expresión de Dios es el amor. Porque Dios es amor y no es una frase de cajón. Dios es amor. Ámala. Ámala y la palabra te conservará. Te conservará con bien tu vida, tu familia, tus proyectos, tu llamado. Ámala y te conservará. Y sigue diciendo el verso 8, saltamos al 8, dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Cuando tú dices, nada ni nadie es más importante en mi vida que Dios, nada ni nadie es más importante que la palabra, la estás engrandeciendo. ¿Qué hace la palabra? Te engrandece, te da gracia delante de otros, te da gracia en tu trabajo. Que están mirando a quién van a ascender, la palabra te engrandece, te miran a ti. Eso hace la palabra. Pero entonces la palabra corresponde totalmente, y es verdad. Por eso fue enfático hablando al principio de que la palabra es verdad. La palabra, cuando tú muestras que lo más importante, el hecho de venir, incomodarse un poco, de pronto decir, bueno, puedo estar en la casa, verlo, la transmisión en vivo, pero todos estos pequeños detalles, tú estás mostrando, ustedes que están aquí hoy, están diciendo, están engrandeciendo la palabra. El venir un domingo a la iglesia, el congregarse, en estar pendiente de las necesidades de esta casa, ¿saben qué están haciendo? Están engrandeciendo la palabra, y la palabra corresponde. ¿Qué dice? Te engrandecerá. Te engrandecerá, la palabra te engrandecerá. Amén. Y termina diciendo, ella te abrazará, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Miren que la está personificando, está diciendo ella, la personifica. Abracémonos a la palabra, aferrémonos a la palabra y ella te honrará. Y todos tenemos un llamado, porque la palabra dice, todos hemos sido llamados, todos, no particularmente, no, todos tenemos un llamado. A Moisés tuvo un llamado, dijo, ¿quién soy yo?
Yo creo que iba como echándose para atrás. Pero cuando entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, somos hijos, que somos justos delante de Él porque Él nos justificó, ya no nos echamos para atrás. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Dios los bendiga y podemos ponernos en pie. Muchas gracias por conectarse con nosotros y esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.